Muy buenos días, amados. En esta mañana vamos a tener un tiempo en Mateo 7, 21, 23, porque este devocional será un devocional de edificación. No es un devocional como siempre lo hacemos evangelístico, ¿no? Sino que va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para todos nosotros que estamos caminando con Dios. Y Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando escuchamos este verso de Mateo 7:21, en los primeros años de mi vida yo tuve una impresión como que Dios era demasiado duro, ¿verdad? Y pude decir, bueno, sí, que bien dice Mateo 25:24, que es un hombre severo, ¿no? Pero no sabía que era tan severo. Podía yo imaginarme, Dios mío, y entonces ¿cómo hago yo? Que yo no he hecho fuera demonios, porque en ese tiempo todavía era muy tierna en la fe. Y esas son las interrogantes que nos vienen cuando nosotros escuchamos este versículo de Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Ha sido un motivo de preocupación para el pueblo de Cristo. Entonces, ¿quiénes vamos a entrar al reino de los cielos? La palabra de Dios misma dice, ¿no? O sea, Jesucristo nos dice que no solamente es por decir de palabra, de lengua, decir maestro, ¿no? Es necesario para nuestra felicidad que creemos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, o sea, que no deseemos ya pecar, que anhelemos ser santos. La actitud del arrepentimiento debe estar perennemente en nosotros, de no querer hacer lo malo. Tiene que haber esa actitud siempre en nosotros. En el mundo pues hemos estado acostumbrados a decir tengo derecho a descansar, ¿no? y como que es muy genuino, ¿no? Humanamente hablando. Pero nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros ya le pertenecemos a Él. No tenemos, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces nosotros no tenemos derecho a nada, solamente lo que Él nos manda, ¿no? Es más, cuando hacemos algo bueno dice que nos recordemos que somos siervos inútiles, porque solo lo que Él nos dice que hacemos. Entonces, aquí voy a leer un pedazo de lo que es el comentario de Matthew Henry. Dice: esta es la voluntad, incluso nuestra santificación. Cuidémonos de descansos, de privilegios y de otras obras externas, para que no nos engañemos a nosotros mismos y pereceremos eternamente, como multitudes hacen con una mentira en la mano derecha, que todo aquel que invoca el nombre de Cristo se apartó de todos los pecados. Hay otros cuya religión descansa en audiencia al descubierto, y no va más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías. Estas dos clases de oyentes se presentan como dos constructores. Entonces tenemos que tener cuidado de que verdaderamente no nos enorgullezcamos de que sí, efectivamente somos salvos, pero si no vivimos en santidad no vamos a poder convivir con el Santo de los Santos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave para poder decir que nosotros verdaderamente Dios nunca nos va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí? La palabra de Dios dice en Mateo 7:23, dice, ¿no? En el sentido básico de la palabra conocer, dice: a quienes pensaba que Dios les usaba tan grandemente porque profetizaban, echaban fuera demonios y oraban milagros en el nombre de Jesús, les dijo: nunca os conocí. En el segundo sentido básico de la palabra conocer, por supuesto que el Señor nos conoce a todos, pero cuando se trata de la salvación, la Biblia nos revela otra definición del verbo. La definición espiritual que revela la palabra de Dios es la de la relación íntima. Que Dios me conozca significa que soy salvo de mis pecados. Es tener comunión con Cristo, tener una relación íntima con Jesús. Pero si alguno ama a Dios es conocido por Él, dice 1 Corintios 8:3. Solamente los que aman a Dios son conocidos por Él. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volveréis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os
queréis volver a esclavizar? Y eso lo encontramos en Gálatas 4:9. Ahora vemos, por ejemplo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Como desconocidos de los hombres, pero bien conocidos de Dios. 2 Corintios 6:9. En la palabra está la respuesta, ¿verdad? El uso de las palabras conocido y desconocido de manera tan potente apunta a una relación tan cercana que hasta se las utiliza en referencias a la intimidad física en pasajes como Génesis 4:1 y Mateo 1:24 al 24. Ahora bien, ser conocido por el Señor Jesús es tener una comunión íntima con Él. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que le han recibido como Señor y que caminan en obediencia, disfrutan de la bendición de una relación íntima con el Hijo de Dios. Observemos detenidamente que en el pasaje de Mateo 7:21-23, Jesús no solo dice que no conoce a esas personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre y que obraron milagros en su nombre. Dice que nunca los conoció. Es tremendo, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está diciendo que estas personas jamás formaron una relación con Cristo. Jamás fueron conocidos de Cristo. Nunca se convirtieron a Cristo. Nunca sirvieron a Cristo. Nunca obedecieron a Cristo. Nunca lo sirvieron. Nunca obedecieron a Dios, al Señor Jesús. Nunca anduvieron con Cristo. Si se hubieran convertido a Jesús, el Señor no les hubiera dicho nunca os conocí. Es más, dice hacedores de maldad. No solo no han tenido nunca una comunión con el Señor, sino que el Señor Jesús también dice que son hacedores de maldad. La maldad es la iniquidad y el pecado. Pero si eran hacedores de maldad, ¿cómo es que pudieron profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús? La respuesta es que nada de eso lo hicieron en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Eso es espectacular o es una conclusión respaldada por las Escrituras? Es una afirmación con respaldo bíblico. En el libro de Marcos leemos sobre un hombre que no viajaba con los 12 apóstoles, pero que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. No se nos dice el nombre de ese hombre y de hecho lo escrito sobre él es muy poco, pero ese poco que se nos dice es extremadamente importante. Aquí es lo que leemos sobre este hombre de gran fe. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9, 38, 40. A diferencia de los que menciona en Mateo 7, 21, 23, Jesús no dice que el hombre del pasaje de Marcos sea hacedor de maldad. Más aún, Jesús permite que sus discípulos vean y sepan que este hombre, viaje con ellos o no, está de su lado. El Señor también enseña que ninguno que hable mal del Señor, aunque sea al pasar, podrá echar fuera demonios u obrar milagros en el nombre de Jesús. Eso es imposible. Ahora bien, si no puedes echar fuera demonios u obrar milagros en el nombre de Jesús, si tan siquiera hablas mal de Él al pasar, ¿por qué se les permitiría a los hacedores de maldad profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros en su nombre? La respuesta es que jamás hicieron estas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero ellos creían que sí lo hacían. Las profecías, el echar fuera demonios y el hacer milagros, se hacían en el nombre de un falso Jesús. No os advirtió Cristo sobre esto cuando dijo: ¿por qué se levantan falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que os engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos? Mateo 24, 24.
Satanás es el gran farsante que miente y engaña. Engaña a las personas para que piensen que lo que están viendo es el poder del Espíritu Santo, cuando en realidad están viendo el poder del espíritu de espíritus muy malignos. Esa es una forma convincente de engaño a las masas. ¿Por qué permitiría pues Dios que estas almas fueran engañadas? Es porque decidieron rechazar la verdad y complacerse en lo que no es justo y recto. Dios no va a obligarlos a nada. Si decidimos seguir prácticas de pecado e insistimos en ello con obstinación, engañándonos al punto de pensar que le estamos sirviendo a Dios, el poder de Dios, el amor de Dios se retirará. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En Romanos 1:26 encontramos esto, ¿verdad? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo encontramos esta palabra en 2 de Tesalonicenses 2:11-12. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Otros también encontramos a otros tipos de creyentes que construyen sus esperanzas en la prosperidad mundana. Otros bajo una profesión externa de la religión. A estos se aventuran, pero todos ellos son de arena, demasiado débiles para soportar un tejido como nuestra esperanza del cielo. Hay una tormenta que se probará la obra de cada uno. Cuando Dios quita el alma, ¿dónde está la esperanza del hipócrita? La casa cayó en la tormenta cuando el constructor tenía más necesidad que de ella y se esperaba que sería un refugio para él. Se cayó cuando era demasiado tarde para construir otra. Sería un refugio para él. Se cayó cuando era demasiado tarde para construir otra. Que el Señor nos haga constructores sabios para la eternidad. Entonces, nada nos separará del amor de Cristo. Las multitudes se admirarán de la sabiduría y el poder de la doctrina de Cristo. Y este sermón, siempre tan a menudo lea, es siempre nuevo. Cada palabra demuestra su autor a ser divino. Seamos más y más decididos y serios a hacer algo de una u otra a estas bienaventuranzas y gracias cristianas, el tema principal de nuestros generales y confusos después de ello, con lo que captamos en absoluto, pero alcanzamos nada. Que Dios nos ayude a andar como anduvo Cristo y a tener la intimidad que Él espera con nosotros. Que Él verdaderamente pueda conocernos y que nosotros podamos decir, sí, Señor, yo sé que tú me conoces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que podamos ser como esas ovejas obedientes, que cuando escuchamos la voz de Dios estamos atentos y le seguimos. Él no nos va a dejar nunca porque Él nos conoce, porque nosotros sabemos pasar tiempo con Él. Y por el tiempo que pasamos con Él, hemos aprendido a vivir conforme Él vivía en el mundo, cuando estuvo en la tierra. Así también nos mantengamos nosotros fieles y firmes y que podamos construir en la roca, no en la arena. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que este devocional haya sido verdaderamente de edificación. Y con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Bye bye.